Buenos días, mi nombre es Ángel García y mi equipo está conformado por Susana Bolívar, Alexibel Calderón, Rosnel Medina y Rosángel Luyo. Hoy nosotros vamos a estar conversando acerca de los tipos de texto y antes de empezar con toda nuestra exposición vamos a conversar primero qué son esos tipos de texto. Los tipos de texto en lenguaje forman parte de los estilos básicos de escritura. Los textos fácticos simplemente buscan informar, mientras que los textos literarios buscan entretener o involucrar al lector utilizando lenguaje creativo e imágenes. Poder reconocer las características del tipo de texto que estamos leyendo es importante porque nos da como lectores el contexto que encierra la información o el contenido que se tiene, así como nos ayuda a darle el significado correcto al vocabulario que es usado. Estar familiarizados con estos puntos permite determinar acertadamente el mensaje que el autor quiere transmitir. En base a eso, los tipos de texto son varios. Entre ellos daremos procedencia a exponer sobre el texto narrativo, el texto expositivo, informativo y por último, el instruccional. Los textos narrativos son aquellos en los que se da a conocer una historia, ya sea real o ficticia, en la que sucede una serie de acontecimientos y participan una serie de personajes en un lugar y momento determinado. Aunque no lo parezca, los textos narrativos son de vital importancia para nosotros los seres humanos a la hora de comunicarnos, ya que son los que nos permiten mantenernos al tanto de qué es lo que sucede a nuestro alrededor sin darnos cuenta. Sin irnos muy lejos, por ejemplo, las noticias hacen uso de los textos narrativos para que sus escuchas y las personas que lo observan sepan qué sucedió en un momento en el que ellos no pudieron estar presentes para verlo con sus propios ojos. Los textos narrativos lo podemos ver en distintos lugares, pero se ve con más notoriedad en las noticias, en las novelas, en los poemas épicos, en los cuentos, en las bibliografías, porque ahí se da a conocer qué fueron los hechos o cómo fue la historia de una persona en específico. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a leer la biografía de Simón Bolívar, nos vamos a enterar de qué fue todo lo que hizo en su juventud y cuando estaba con vida. Los textos expositivos son un tipo de texto explicativo el cual ofrece al lector una información detallada sobre un tema en específico. Estos tienen como principal objetivo informar acerca de datos, hechos o conceptos particulares. Pueden ser usados en el ámbito científico, jurídico, periodístico, social o académico. Se caracterizan por presentar teorías, hipótesis o temas de interés para que el lector los entienda con objetividad, sin argumentaciones del autor. También presentan diferentes recursos lingüísticos como los conceptos, los ejemplos y las reformulaciones teóricas, las cuales las intentan explicar de una manera más sencilla para que el lector las comprenda. Las diferentes características de los textos expositivos son principalmente el informar, dar una información al lector que sea clara y concisa, la objetividad, que no esté manchada por las opiniones propias del autor. También tenemos diferentes tipos de texto expositivo, como lo son los de carácter divulgativo, los cuales tienen un público más general que no precisan de la información que se está dando, simplemente lo desean leer de esa manera. Y los de carácter específico que se dan para un público un poco más especializado y generalmente son redactados en un lenguaje un poco más técnico. La estructura de estos textos es de introducción, desarrollo y conclusión. La introducción presenta el tema de una manera general. El desarrollo presenta el contenido de una manera clara y ordenada. Y las conclusiones es un resumen, una síntesis de todo el tema para dar un poco más entender lo que se habló en el desarrollo. También podemos tener algunos ejemplos de estos textos expositivos, como lo son ciertos textos científicos, ciertamente, los cuales hablan un poco más acerca de determinada cosa, presentando conceptos y ejemplos. También tenemos las descripciones farmacológicas que indican el fármaco y las condiciones de uso de este mismo. También las instrucciones de uso donde indica cómo usar un artefacto o un servicio. También las listas de supermercado, las cuales presentan una numeración acerca del producto a obtener en el supermercado. Textos informativos.
Como su nombre lo indica, estos textos se basan en transmitir información sobre un tema o un hecho en específico. Además de esto, deben ser netamente objetivos ya que su función principal es informar. Por otro lado, tenemos las características de estos tipos de textos. La primera es transmitir información real. La segunda es que debe ser coherente, directo y objetivo. La tercera es que su contenido debe ser preciso. Y, por último, las ideas deben ser ordenadas y en secuencia. Algunos ejemplos sobre este tipo de texto son las revistas, las enciclopedias o los manuales de estudio, ya que los tres se basan en informar al lector. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susana Bolívar y les vengo a explicar sobre el texto instruccional, que como su nombre lo indica es aquel encargado de dar instrucciones o en otras palabras es un conjunto de órdenes o argumentos que el emisor necesita que el receptor cumpla. Para considerar que sea de este tipo de texto debe tener una serie de características que se las vamos a explicar a través de un ejemplo, como son las recetas de cocina. Las recetas de cocina siempre tienen un título sencillo que puede ser entendido con facilidad. Además, tienen una serie de ingredientes que le dejan entender a la persona que lo necesita para realizar. Y por último viene lo que sería el texto de instrucción, que es cómo hacer las cosas, la serie de pasos, exactamente los ingredientes que necesita. Y por último, usualmente tienen una foto representativa para que sepa cómo le tiene que quedar. Otro ejemplo de este tipo de texto son los manuales, que le dicen a la persona exactamente cómo tiene que hacer una cosa determinada para que le dé el resultado que desea.